para que se grabe más rápido. Lo ideal es que siempre podamos, ¿cierto? A través de este equipo podamos conectarnos ya para las clases. A partir de este equipo así no nos perdemos con los links del día link del miércoles, el viernes, ¿cierto? Algunos se pierden, se conectan al miércoles. Entonces, a partir de este equipo de inferencia estadística, de la clase de inferencia, nos vamos a conectar el miércoles a las 10:50 y el viernes a las 17:55. ¿Ya, chiquillos? Ahí ya se han ido incorporando más compañeros. ¿Ya? Ya. Entonces vamos a revisar la guía 1, ya, si la hicieron, la vamos a revisar, si de la 4 la tienen bien hacia abajo. Vamos a revisar, entonces abran la guía 1 para que vean si lo que hicieron, ¿cierto? Está correcto. Nos vamos a descargarla. Para que comencemos a hacer la guía 2, a desarrollarla. Quedamos en el ejercicio 4. ¿Ya? Quedamos en el ejercicio 4 el viernes. ¿Tienen la guía 1, chicos? ¿La descargaron? ¿La abrieron? Cuando ayer les mandé la invitación me aparecían algunos correos con otros nombres. No sé si... ¿A qué se deberá eso? Por ejemplo, en el nombre que tenían en la plataforma LMS, después acá en el Teams me aparecían con otro nombre. Pero el mismo correo que está en la plataforma. Entonces, por eso les dejé el mensaje si por el chat podían avisar si a alguien no le había llegado la invitación al correo, que me avisaran para poder agregarlo. Al correo real a lo mejor había alcance de nombre, apellido, a lo mejor le llegó a otra persona, pero con el correo que tenían inscrito en la plataforma del curso, a esos correos yo se los mandé, ¿ya? Entonces ahí cualquier alumno que no le haya llegado y ustedes lo sepan a través del chat, que me escriba a mi correo Gmail, a tabitamanriquez@gmail, para poder agregarlo. Voy a escribírselo igual en el chat. Mi correo para que después agregarlo al equipo. Ahí lo mandé. tabitamanriquez@gmail.com. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar a revisar la guía, el ejercicio 4 en el que quedamos el viernes, si lo siguieron desarrollando para que vean si lo que realizaron está correcto. ¿Ya? Vamos a... Todos en la guía 1, ¿cierto, chiquillos? ¿Estamos todos en la guía 1? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a comenzar la revisión. Ya, vamos a comenzar la revisión de la guía 1 y nos dice,
Un tecnólogo médico resume la información recopilada durante el mes de enero del año 2018 de los exámenes que miden el nivel de triglicéridos de las personas atendidas en el consultorio de la zona norte de la ciudad de Curicó, ¿ya? Entonces nos piden ahí identificar la población, la unidad de análisis, la variable y su recorrido, ¿ya? Entonces ahí, ¿cuál sería la población de interés, nuestra población objetivo, de ese extracto de esa investigación? ¿Cuál le colocaron de población? ¿Cuál sería la población? ¿Alguien quiere compartir la población que definió para ese ejercicio, para ese ejemplo? ¿O no lo realizaron, chiquillos? No importa que se hayan equivocado. No importa que se hayan equivocado. Indiquen cuál fue la población, ¿ya? Ya, la población fue la totalidad de personas o el total de personas ya de la ciudad de Curicó, del consultorio de la ciudad de Curicó, del consultorio de la zona norte, ya fue el total. Esa fue la población, ¿ya? Y la unidad de análisis fueron las personas atendidas, ¿ya? Fueron las personas atendidas en el consultorio de la zona norte. Esa es nuestra unidad de análisis, ¿ya? La variable, ¿cuál sería la variable? ¿Qué es lo que se quiso medir aquí, cierto, al llegar estas personas a ese consultorio? ¿Qué se les quiso medir? ¿Qué se quiso analizar a través de estas personas que se atendieron ese día en el consultorio de la zona norte, de la ciudad de Curicó? ¿Cuál identificaron como variable, chiquillos? ¿Mm? ¿Cuál sería la variable? Indíquenla, si no importa que se hayan... Exacto, exacto. El nivel de triglicéridos. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, por tanto, esta variable que se midió, ¿cierto? Que se midió en ese extracto de esa investigación, ¿cuál fue su recorrido? ¿Cuál fue el recorrido de esta variable? Los valores que toma el nivel de triglicéridos, ¿cuáles fueron esas categorías? ¿Cuáles fueron estas categorías? Fueron medidas, ¿cierto? A través de qué tipos de clases. Normal, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahí estamos, ¿cierto? Normal, límite alto, alto y muy alto, ¿cierto? En esas cuatro categorías fue medido el nivel de triglicéridos, ¿ya? Entonces, a ver, aquí Joaquín no le permite entrar. Joaquín, pero ¿me puedes escuchar o solamente puedes chatear? Porque al entrar acá, ¿puedes escuchar el audio o no te permite entrar al equipo? Porque al estar acá en el chat puedes estar en el equipo, pues ya estás dentro del equipo.
¿Me escuchas, Joaquín? Joaquín Sánchez, ¿me escuchas? Ya, sí. Entonces, sí, porque al estar chateando es porque sí. Mándame tu correo para agregarte como miembro del equipo, Joaquín. Mándame tu correo, eh, el que entraste recién. Si es que no te llegó la invitación al que tienes en la plataforma, ya a lo mejor el correo que tienes en la plataforma no está activo, ya, y te voy a agregar. Ya, ahí después, ¿cierto? A lo que terminemos, la aplicación no te deja unirte. Ya, ahí vamos a... Entonces, cada vez que comencemos, ya te voy a ir agregando para que así la aceptes al tiro. A lo mejor no te va a permitir irte incorporando como a un equipo. No te, no te muestra el equipo. Un ejemplo, cuando tú ingresas al Teams, no te muestra el equipo. Ya, y ahí al ingresar no te, ¿qué te permite? Tú puedes ingresar ahí y ahí puedes escucharnos, ¿por cierto? Claro, si en eso estamos. Si estamos, un ejemplo, si tú me puedes oír y todo, exacto, ver los archivos. Ya. ¿No te llegó la invitación mía propiamente tal de Tabita Manríquez? Te ha invitado. Ya. Ya. Entonces voy a agregarte de nuevo con ese correo, ya con el que me acabas de mandar, para poder ver lo que ocurre. Voy a consultar igual a soporte por qué ocurre. Sí, hay problemas de el Teams en la conexión de los alumnos. Ya, pero qué bueno que pudiste conectarte, Joaquín. Ya, vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a continuar. Indicamos nuestro recorrido, ¿cierto? Las cuatro categorías propiamente tal de... Voy a compartirle escritorio también. A compartirles escritorio. Ahí. ¿Pueden ver la guía, lo que les estoy mostrando, chiquillos? Ya, perfecto. Gracias, chiquillos. Entonces, acá, ¿cierto? Vamos a clasificar ahora la variable. Entonces, ¿qué tipo de variable sería el nivel de triglicéridos? La clasificaron como cualitativa, cuantitativa. ¿De qué forma la clasificaron? ¿De qué forma clasificaron el nivel de triglicéridos? Una variable de tipo cuantitativa o cualitativa. Cualitativa de tipo ordinal, ¿ya? Cualitativa de tipo ordinal. ¿Ya, chiquillos? Muy bien. Porque requiere un orden, ¿ya? Se requiere un orden entre las categorías, ¿ya? Entonces, por tanto, al tener un orden entre las categorías, indica que es cualitativa de tipo ordinal, ¿ya? Luego nos dice la última pregunta de la guía 1, nos dice: el tratamiento de los niños con desórdenes de la conducta puede ser complejo, ¿ya? El tratamiento se puede proveer en una variedad de escenarios dependiendo de la severidad de los comportamientos. Además del reto que ofrece el tratamiento, se encuentra la falta de cooperación del niño o de la niña y el miedo y la falta de confianza de los adultos. Para poder diseñar un plan integral del tratamiento, dice que el psiquiatra de niños y adolescentes puede utilizar la información del niño, la familia, los profesores y de otros especialistas médicos para entender las causas del desorden. Dice, para ello, un psiquiatra local ha considerado una muestra aleatoria de 20 niños del hospital de Talca, ¿ya? Anotando el tiempo necesario
que requieren cada niño para lograr un plan integral del tratamiento. ¿Ya, chiquillos? Entonces, de acuerdo a ello, ¿cuál sería la población de interés? ¿Ya? ¿Cuál sería la población de interés? ¿Ya? El total de niños, la totalidad de niños, ¿ya? Del hospital de Talca, ¿ya? La totalidad de niños del hospital de Talca. A través de esa población, ¿cierto? A través de esa población se logró, ¿cierto?, recabar una muestra aleatoria de 20 niños de esa población, ¿ya? Entonces, por tanto, la unidad de análisis. ¿Cuál fueron la unidad de análisis de esa muestra aleatoria? ¿Cuál sería la unidad de análisis? Los niños con desorden, ¿cierto?, de conducta. Muy bien. Los niños con desorden de conducta, ¿cierto?, serían la unidad de análisis. A través de ellos se obtuvo los siguientes datos en horas, ¿cierto? Esas horas que ustedes ven ahí en la pantalla. 6, 7 horas, 8 horas, 9, ¿cierto? 10, 11. Entonces, por tanto, ¿cuál sería la variable? ¿Cierto? ¿Qué se midió? ¿Qué se midió a través de estos niños con desórdenes de la conducta? ¿Cuál sería la variable? Lo que se midió a estos niños. ¿Cuál sería la variable, chicos? Indíquenme la variable. ¿Cuál sería la variable de interés? No importa que se equivoquen, no importa que se equivoquen. ¿Cuál colocaron como variable de interés? La característica que midieron ahí en esos niños con desorden de la conducta. ¿Mm? ¿Qué midieron ahí? ¿Qué mediciones realizaron en esa investigación? El tiempo, muy bien. El tiempo, ¿cierto? Y fue medido en horas. El tiempo fue medido en horas. Por tanto, muy bien. ¿Qué tipo de variable sería el tiempo? ¿Qué tipo de variable es el tiempo, chiquillos? Cuantitativa, cualitativa. ¿Qué tipo de variable es el tiempo? Cuantitativa continua. Siempre es cuantitativa continua. El tiempo, ¿cierto? Medido en horas, minutos, segundos, meses, días, años, ¿cierto? Siempre es cuantitativa continua. Muy bien, ¿ya? Entonces vamos a realizar la guía 2, ¿cierto? Terminamos la guía 1 y vamos a revisar ahora la guía 2, ¿ya? La guía 2. Ya. Entonces ahí, ¿cierto? Nos presentaron. Descarguen la guía 2, ya, porque yo les voy a ir compartiendo una pizarra que tengo externa acá. Mientras me llega mi tableta digital, me encargué una tableta digital para poder ir desarrollando, ¿cierto? Como una pizarra, pero no me ha llegado todavía. Entonces les quiero compartir una pizarra para que podamos, ¿cierto? Puedan ver a través de mi pizarra los ejercicios como los vamos desarrollando, ¿ya? Entonces estamos en la construcción de una variable, ¿cierto? Una medida de resumen importante, ¿cierto? Para poder trabajar una variable cualitativa es exacto. Entonces, ¿cierto? Vamos a ver lo que es la tabla de distribución de frecuencia, ¿ya? Entonces vamos a compartir, les voy a dejar de compartir ahora mi escritorio para poder, ¿cierto? Que ustedes vean la pizarra. Por eso necesito que tengan descargada la guía 2, tengan ustedes en su computador
abierta la guía 2, ¿ya? La guía 2 se la voy a mostrar antes de dejar de compartir. Esta, la que dice ejercicios, tabla de distribución de frecuencias para variables cualitativas. ¿Ya, chiquillos? Entonces, la próxima semana vamos a ver lo que es la tabla de distribución de frecuencias para variables cuantitativas. Hoy día, ¿cierto? Vamos a terminar de ver y que se entienda bien la tabla de frecuencia para las quali, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto? Vemos que en el ejercicio 1 dice que han acudido, dice, a un servicio de urgencias 20 pacientes, cuyos datos de ingreso se encuentran resumidos en las siguientes tablas. Entonces, ahí aparecen dos variables, ¿ya? Aparecen dos variables, una con su recorrido en el primer conjunto de datos y la otra en el segundo. Entonces nos dice identifique las variables y su recorrido e indique a qué tipo de variable corresponde. Entonces en la construcción, ¿se recuerdan que en la materia cuando vimos las tablas de distribución de frecuencias, vimos cómo se construía para una variable cualitativa nominal, ¿cierto? Y no tiene las mismas columnas que una variable cualitativa ordinal, ¿ya? Entonces ahí vamos hoy día a repasar eso, a repasar lo de la materia mediante un ejercicio, ¿ya? Entonces nos piden la letra A, indique la variable. La primera variable, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la primera variable, chiquillos, del ejercicio 1? ¿Cierto? Ahí nos presentan dos variables. ¿Y cuál sería la primera? Sí, la primera, ¿cierto? La que está en el costado izquierdo. Muy bien, ¿cierto? El dolor. El dolor. Entonces el dolor, ¿cierto? Ahí nos preguntan, nos dicen ¿cuál es el recorrido del dolor. Vamos a ir, voy a dejar de compartirles para mostrarles la pizarrita ahora. Y voy a encender mi cámara para que vean ahí la pizarra. Ustedes me dicen cuando ustedes me hablan, cuando quieran que la vaya bajando, para que vayan viendo, ¿cierto? El, el ejercicio. Para que cuando yo voy a ir borrando, porque es chiquitita, voy a ir borrando a medida que la vamos completando y ustedes me van diciendo, profe, ya anotamos. Entonces ahí, ¿cierto? Nos dice la letra A, nos dice el dolor. ¿Cuál sería el recorrido que toma la variable dolor? ¿Cuál sería el recorrido que toma esta variable, chiquillos? ¿Mm? ¿Cuál es el recorrido que toma? Muy bien. Entonces ahí, ¿cierto? Cuando hay que tener cuidado cuando nosotros tenemos una variable, que ya me estoy adelantando en la pregunta que les hice, ¿cierto? Les dije que la clasificaran, pero cuando vemos que una variable es de tipo cualitativa ordinal, entonces requiere un orden entre las categorías, ¿ya? Entonces cuando construyamos la tabla de frecuencias, cuando nosotros construyamos la tabla de frecuencias que va a ir acá, le vamos a colocar un título, ¿cierto? Tabla 1. ¿Pueden ver mi pizarra, chiquillos? ¿Pueden irla viendo? ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Sí, Ya, profesora. ya. Entonces ahí le colocamos distribución, el título de frecuencias, distribución de frecuencias para la variable, para la variable dolor en pacientes o de pacientes atendidos en servicio de urgencia. De pacientes atendidos en servicio de urgencia. ¿Ya? En servicio de urgencia.
Es el título de la primera, ese es el título de la primera variable. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por tanto, ¿cierto? Teniendo el título, ustedes me dicen si lo puedo borrar. Y acá vamos a anotar el recorrido tal cual como me lo dijo, Fernando. ¿Ya? Fernando me dijo que es leve. Vamos a anotar el recorrido, ¿cierto? Leve. Pero acá, ¿cierto? Lleva un orden. La variable en sí, ¿cierto? Es un tipo de variable cualitativa de tipo ordinal, ¿ya? Entonces, como requiere un orden entre las categorías, va a ser leve, moderado, intenso, ¿ya? Va a ser leve, moderado, intenso. Es el recorrido que toma la variable cualitativa, ¿ya? Esta variable, ¿cierto?, es de tipo cualitativa ordinal. Entonces, cualitativa de tipo ordinal, ¿cierto? Con escala ordinal, en el cual, ¿cierto? Nosotros ahí hacemos referencia que lleva entre las categorías un orden natural. Entonces, cuando ustedes hayan anotado el título, me avisan, la puedo borrar el título para empezar a construir la tabla, para que resumamos la información que aparece ahí, esos datos que aparecen ahí, la resumamos a través de una tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Ustedes me, ustedes me avisan. ¿Puedo borrar ahora? Para que construyamos la tabla. Ya. Entonces, la variable, ¿cierto?, de tipo cualitativa ordinal, la vamos a construir de la siguiente forma. Entonces necesitamos, ¿cierto?, construir, va a estar las clases, ¿cierto? Abajo el título empieza acá a aparecer la construcción, que sería la clase, que sería, en la clase va la variable, ¿cierto? Va la variable que sería el dolor. En la clase va el dolor. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros vamos en cada columna, acá iría la clase, y acá en el dolor, ¿cierto? Como va en orden natural, iría, ¿cierto? Leve, las categorías leve, moderado, intenso. Leve, moderado, intenso y el total, ¿ya? Y el total. ¿Qué iría acá? ¿Cierto? Iría la frecuencia absoluta, ¿ya? Iría la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta la denotamos con la letra N minúscula, ¿cierto? La frecuencia absoluta le pusimos una N minúscula. ¿Quién iría acá? En la siguiente columna iría la frecuencia relativa, ya, la frecuencia relativa, y la denotamos con la letra F minúscula, ya, la frecuencia relativa. Y al lado de la frecuencia relativa iría la porcentual acumulada, perdón, la porcentual, la relativa porcentual, la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? La frecuencia relativa porcentual. Esa iría, ¿cierto?, al lado de la relativa, que es el porcentaje. Luego en la siguiente, ¿cierto? Acá nosotros, como es una variable de tipo cualitativa ordinal, entonces a la variable que es de tipo cualitativa ordinal, ¿qué se le calcula, chiquillos? ¿Qué se le va calculando?
A la variable que es cualitativa ordinal se le calcula también la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Y la porcentual acumulada, ¿ya? Porque requiere un orden entre las categorías. Por tanto, al ser una variable que es cualitativa nominal, entonces si es cualitativa nominal, termina hasta ahí. Pero en este caso, como es cualitativa ordinal mi variable, entonces nosotros, ¿cierto? Vamos a completar dos columnas más acá, que sería la frecuencia relativa acumulada, y a la porcentual, anterior a la porcentual, acá la llamábamos con la letra H, H sub I, H minúscula. H sub I minúscula, ¿ya? Y la frecuencia relativa acumulada le colocamos el nombre de F mayúscula sub I, ¿ya? F mayúscula sub I. Y también, ¿cierto? Calculamos la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿ya? La acumulada porcentual. La acumulada porcentual que la llamábamos H mayúscula sub I, ¿ya? H mayúscula sub I. Entonces, de esa forma, ¿cierto? Fuimos construyendo la tabla de frecuencias según el ejemplo, ¿cierto? Del rendimiento académico que vimos de los alumnos de la Universidad Católica en el ejemplo de la materia, ¿cierto? Fuimos calculando la tabla completa. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros ahí, ¿cierto? Empezamos la construcción, la frecuencia absoluta. Entonces, nuestro N1, nuestra cantidad, en este caso de pacientes con dolor leve, ¿cuánto sería nuestro N1? ¿Cuánto tendríamos que completar ahí? ¿Cuánto sería igual nuestro N1? ¿Cuánto es el N1 que les dio a ustedes cuando construyeron la tabla? Muy bien, ¿cierto? 6. Nuestro N1 fue de 6 pacientes con dolor leve. Nuestro N2 moderado, sería 3. Sería 3. Y nuestro N3, dolor intenso, ¿cuánto nos suma ahí 6 más 3 más 10? ¿Cuánto nos sumaría ahí? Ya, 19. ¿Y cuánto es la muestra? ¿Cuánto nos debe sumar estos 3? ¿Sería que hay 10 o será que en el intenso hay 11? Debe sumar 20, ¿cierto? Entonces, por tanto, con dolor intenso llegaron 11 pacientes, ¿cierto? 11 pacientes hay con dolor intenso. Entonces, el total del tamaño de muestra, recuerden que va a ser la suma de las unidades de análisis que ustedes ven acá, ¿ya? De las categorías. Entonces, por tanto, eso va a sumar un total de 20 de la totalidad de pacientes que llegaron al servicio de urgencia, ¿ya? La frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? ¿Quién sería mi F1? Es, ¿cierto? La proporción. ¿De quién? De 6 sobre 20. O sea, de cada valor de la frecuencia absoluta dividido en el total de la muestra. Entonces, ¿cuánto es 6 sobre 20? ¿Cuánto es 6 sobre 20? ¿Pueden ver la tabla completa? ¿La bajo más? Ahí ustedes me dicen, me van diciendo. 0,3, ¿cierto? 0,3 o 0,30. ¿Quién sería el F2? Nuestra segunda frecuencia relativa. 3 dividido en 20. 3 dividido en 20
3 dividido en 20, 0,15. Muy bien, 0,15. Perfecto. Y nuestra frecuencia relativa correspondiente a intenso, sería 0,55. Muy bien. Entonces, ¿cierto? ¿Cuánto nos tiene que sumar la suma, ¿cierto? ¿Cuánto nos tiene que dar la frecuencia relativa, la suma de todas las proporciones? ¿Cuánto nos tendría que dar? Nos tiene que dar, ¿cierto? Exactamente 1. No nos debemos pasar de 1. Entonces, para poder calcular la frecuencia relativa, aquí le colocamos la letra H minúscula sub I. El porcentaje, ¿cierto? Sería cada valor de la frecuencia relativa lo multiplicamos por 100. Entonces, nuestro H1 sería 30%, ¿cierto? Nuestro H2 sería 0,15%, 15%. Nuestro H3, nuestro porcentaje correspondiente a intenso, sería 0,55%, sería 55%, ¿ya? ¿Y cuánto nos tendría que dar la suma entonces de la frecuencia relativa porcentual? Nos tendría que dar 100%, ¿ya? Multiplicamos todo por 100, la suma nos tiene que dar 100%. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia relativa acumulada? ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa acumulada? Tomamos el primer valor, ¿cierto?, de la frecuencia relativa acumulada, sería el primer valor de la frecuencia relativa, ¿ya? Sería nuestra primera proporción. F1 sería igual a 0,30. F2 vendría a ser 0,30, ¿cierto? Más el siguiente que sería 0,45, va acumulando. Entonces sería 0,30 más 0,15, sería 0,45, ¿ya? 0,45. Nuestra frecuencia relativa acumulada 3 sería igual a 0,45 más 0,55 sería 1, ¿ya? Ahí sería el total de, ¿cierto?, de la proporción que nos da acá. Acumulado, terminamos ahí en 1. Por tanto, el acumulado porcentual es la relativa acumulada multiplicada por 100. Entonces, nuestro H1 sería 30%, nuestro H2 sería 45% y nuestro H3 sería 100%. Y ahí llegaríamos al 100%. Entonces, por tanto, acá en esta tabla, ¿cierto?, nos piden interpretar. Entonces, ¿se entendió primero la construcción de la tabla? ¿Se fue entendiendo, chiquillos, cómo se construyó antes de interpretarla? Ya. Entonces, ¿cierto?, la construimos y ahora la interpretamos. Entonces, no... Siempre en la materia, ¿cierto?, les coloqué que lo aconsejable era que nosotros interpretáramos la porcentual, ¿cierto? Interpretáramos la porcentual y en el caso de las ordinales, ¿cierto?, también interpretamos la acumulada porcentual. Ya no en términos tanto de proporción, sino que en porcentaje. Ya entonces vamos a interpretar. Nos dice ahí que el 30%, ¿cierto?, de los pacientes que acudieron al servicio de urgencia presentan un dolor leve, ¿ya? Un 15% de los pacientes que llegaron al servicio de urgencia presentan dolor moderado, ¿ya? Y un 55% de los pacientes que llegaron al servicio de urgencia presentan un dolor intenso, ¿ya? Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto?, nosotros vamos interpretando. ¿Qué es lo que nos dice acá en la acumulada? ¿Cierto? Acá interpretamos el H2. A lo más el 45% de los pacientes que llegaron al servicio de urgencia presentan un dolor moderado, ¿ya? A lo más un 45% de los pacientes que llegaron al servicio de urgencia
presentan un dolor moderado, ¿ya? Entonces, de esa forma interpretamos la tabla de frecuencia. Entonces, por qué ustedes me dicen, profesora, por qué no se le podría calcular el acumulado a la nominal, a la cualitativa nominal? Porque en la nominal no requiere orden entre las categorías. Entonces, acá puede ser cualquier valor que uno le puede colocar en las clases, ¿ya? Aquí en las clases. Pero en cambio en la ordinal va por orden, leve, moderado, intenso. Es por eso que se le calcula la acumulada, la relativa acumulada, y obviamente, ¿cierto? Al calcularle la relativa acumulada va también la relativa acumulada porcentual, ¿ya? Pero en el caso de la nominal no va, ¿ya? Continuamos Profesora, con el... Dime. una consulta. ¿Cómo calculó la frecuencia relativa acumulada? Que me anduve perdiendo un poco. La relativa acumulada, acá se calcula, primeramente tomamos el valor de la primera frecuencia relativa, ¿ya? Que sería el valor de 0,30. Luego le vamos sumando la siguiente, más 0,15. Entonces la segunda frecuencia acumulada vendría siendo el valor de la primera más la segunda. ¿Se entiende? ¿Sí? Y ahí después, más 0,55, llegamos a 1. De esa forma se calcula la acumulada. Ya, gracias. Ya. Entonces ahora, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer la otra variable. ¿Cuál sería la otra variable, chiquillos? ¿Cuál sería la variable siguiente al ejercicio después de dolor? ¿Cuál venía? ¿Cuál variable identificamos después del dolor? ¿Viene otra ordinal o viene una nominal? Una nominal. Muy bien, ¿cierto? ¿Y cuál es esa nominal? ¿Cuál variable es? ¿Cuál variable es? Aquí en la clase le borramos dolor, ¿cierto? Le borramos dolor y, y acá ¿cuántas categorías va a tener? Muy bien, ¿cierto? Es el diagnóstico. Entonces acá, ¿cuántas categorías? Vamos a borrarle las categorías acá de correspondiente al dolor y acá sería el diagnóstico, ¿cierto? Acá sería el diagnóstico. Entonces vamos a ir borrando. Mantenemos el tamaño de muestra. Pero va a ser abajito porque son 4 categorías. Entonces, qué título iría? ¿Qué título iría? Iría tabla 2. Anótenle ahí tabla 2. Tabla 2. Distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias para la variable diagnóstico. Para la variable diagnóstico, ¿ya? De los pacientes atendidos en servicio de urgencia. Entonces acá en la clase va a ir el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico. Esa es, ¿cierto?, la variable cualitativa. Entonces esa variable diagnóstico, siendo cualitativa nominal, ¿qué recorrido tiene? ¿Qué recorrido presenta según ahí en el ejemplo 1? ¿Qué recorrido presenta? ¿Cuáles son las categorías, las clases? ¿Cuáles son las clases que presenta esta variable? ¿Mm? Muy bien, ¿cierto? 4 categorías que sería neumonía. Acá da lo mismo el orden, ¿cierto? Da lo mismo el orden. Neumonía, asma,
bronquitis, bronquitis y diarrea, ¿ya? Esas 4 categorías, ¿cierto? Y el total va a ir aquí abajito, ¿ya? El total. Entonces, por tanto, comenzamos a construirla. ¿Cuál sería ahora nuestro N1 correspondiente, ¿cierto?, a la primera clasificación que realizamos? No importa el orden, o sea, si usted de acá, profe, nosotros le colocamos primero asma, no importa. No importa porque como es una variable cualitativa nominal, no requiere un orden entre las clases, ¿ya? Pero lo importante es que la frecuencia que nosotros vamos a calcular de la neumonía, que ustedes tengan calculada, a lo mejor que ustedes tengan la neumonía por acá, a lo mejor, que sea la misma frecuencia. Eso es lo que interesa en esta, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería la frecuencia absoluta de la neumonía? ¿Cuánto sería la frecuencia absoluta de la neumonía? ¿Cuál sería? ¿Cuánto les dio la neumonía? 5, muy bien, ¿cierto? 5 pacientes llegaron por neumonía. ¿Cuántos llegaron por asma? ¿Cuántos llegaron por asma? 3. ¿Cuántos llegaron por bronquitis? ¿Cuántos llegaron por bronquitis? 4. ¿Cuántos llegaron por diarrea? ¿Cuántos llegaron por diarrea? 8. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, cierto, la suma de las unidades de análisis? No tienes que dar la totalidad, cierto, de pacientes. 20 pacientes. Si no se logra ver la pizarra hacia abajo, me dicen que la baje un poquito más para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Ahora sí se ve. ¿Pueden verla completa o la bajo un poquito más? Ya. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa, cierto, correspondiente a la neumonía? Sería 5 sobre 20. ¿Cuánto nos da esa proporción? ¿Cuánto nos da esa proporción? 5 sobre 20. ¿Cuánto nos da esa proporción? 0,25. ¿Cuánto nos da 3 sobre 20? ¿Cuánto nos da nuestro F2? Nuestra frecuencia relativa 2. 3 sobre 20. ¿Mm? Cero coma 0,15. Nuestra tercera frecuencia correspondiente a la bronquitis sería 0,20, ya 4 sobre 20, 0,20. Y nuestra última frecuencia relativa, ¿cierto?, correspondiente a la diarrea, sería 8 sobre 20, que sería un 40%. Muy bien. F4, 0,40. ¿Cuánto nos tiene que dar la suma, cierto, de la proporción? Nos tiene que dar 1. 1 la suma de la frecuencia relativa, ¿ya? Entonces, por tanto, en la relativa porcentual iría acá 25%, ¿cierto? Iría 15%,
iría 20%, iría acá H4 40% y acá suma el 100%. Entonces acá no va, en esta variable no va la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? No va la frecuencia relativa acumulada, ni va la acumulada porcentual. Entonces llega hasta acá esa tabla, la construcción de una variable cualitativa de tipo nominal llega solamente hasta acá, ¿ya? Entonces, de esa forma se construyen para una variable cualitativa ordinal que representa, ¿cierto? Esa va representada mediante la relativa acumulada y la acumulada porcentual, la cualitativa ordinal, pero la nominal, que en este caso, ¿cierto?, es el diagnóstico, la nominal va con la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la relativa porcentual. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió, chiquillos? Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver el siguiente. El siguiente ejemplo, ¿cierto?, nos cuenta, ¿cierto?, de la asociación, dice, de lucha contra la bulimia y la anorexia. Las pautas culturales han determinado que la delgadez sea sinónimo de éxito social, ¿ya? Muchos jóvenes luchan para conseguir el físico ideal, motivados por modelos, artistas o por la publicidad comercial. Entonces dice, durante el mes de marzo del año 2016, en el Colegio Alcántara de la ciudad de Talca, después de las vacaciones de verano, se observó con precaución a 27 alumnos con síntomas de anorexia, registrándose los siguientes signos visibles. Entonces aparece ahí, ¿cierto?, en ese ejercicio 2, varios signos visibles, ¿cierto? Todas las categorías correspondientes al signo invisible, al signo visible. Entonces ahí, ¿cuál sería la variable de interés? ¿Y cuál sería el recorrido? ¿Cuál es la variable y cuál es su recorrido? ¿Y qué tipo de variable sería la variable que ustedes están, ¿cierto?, seleccionando? ¿Qué variable se está midiendo ahí en esa información? ¿Cuál sería la variable? Los signos visibles, ¿cierto? Los signos visibles, esa es la variable de interés, ¿ya? Los signos visibles. Entonces, por tanto, ¿cierto?, esos signos visibles tienen cierto recorrido. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido que toma ese signo visible? ¿Cuántos en realidad? ¿Cierto? ¿Cuántos tendríamos? Tendríamos todos. ¿Y cuáles son todos? ¿Cuántos? ¿Cuántos son esos todos? Tenemos que resumir esa información, ¿cierto? Resumir toda esa información en una tabla de frecuencia. Entonces, ¿cuál sería, cierto? ¿Cómo sería esa información? Tenemos que identificar las clases, ¿cierto? Identificar las clases. Identificar las clases. Entonces, ahí, ¿cuántas categorías aparecen? ¿Cuántas categorías lograron identificar ustedes? ¿Cuántas clases tenemos en esa variable? Muy bien, dieta severa, miedo a engordar, hiperactividad, uso de ropa holgada y uso de laxantes, ¿ya? Entonces, esas 5 categorías tenemos, ¿cierto?, de nuestro signo visible. Entonces, ¿qué tipo de variable sería el signo visible para saber cómo
¿cómo voy a construir la tabla? ¿Qué tipo de variable es el signo visible para saber si la tabla la construyo hasta acá o si agrego 2 columnas más? ¿Mm? Es de tipo cualitativa nominal. Entonces la mantengo como está, ¿cierto? La tabla si es cualitativa nominal, la variable, ¿cierto? No requiere orden entre las categorías, por tanto queda de esta forma, ¿ya? Entonces, al quedar de esa forma, ¿cierto? Ustedes le tienen que colocar un título, ¿ya? ¿Cuál sería ese título? Tabla 3, ¿cierto? Distribución de frecuencias para la variable signo visible de 27 alumnos con síntomas de anorexia, en el Colegio Alcántara de la ciudad de Talca, ¿ya? En mes de marzo, año 2016. En mes de marzo, año 2016. ¿Ya? Ese sería el título. Entonces, por tanto, acá vamos completando con las clases. Entonces, las clases, ¿cierto? Vamos completando dieta severa, miedo a engordar, hiperactividad, uso de laxantes y uso de ropa holgada. Uso de ropa holgada, ¿ya? Y tenemos también el total, ¿ya? Entonces ahí vamos a construirla. Uso de laxantes y uso de ropa holgada y el total, ¿ya? Entonces, por tanto, acá, ¿cuál sería nuestra primera frecuencia absoluta en la dieta severa? ¿Cuál sería nuestra primera frecuencia absoluta en la dieta severa? ¿Cuántos alumnos tendríamos ahí que el signo, ¿cierto? Con el signo de dieta severa. En la dieta severa, ¿cierto? Tenemos ahí 9 alumnos, ¿ya? 9 alumnos. Con el miedo a engordar tenemos 3 alumnos, ¿ya? Con la hiperactividad, con el N3 tenemos 4 alumnos. Con el N4, con el uso de laxantes tenemos 5 alumnos. Y con el uso de ropa holgada, con el N5, tenemos 6 alumnos, ¿ya? 6 alumnos. En total, ¿cierto? El total de la muestra es de 27 alumnos, ¿ya? Sumando las unidades de análisis que nosotros tenemos ahí, ¿ya? Luego, para poder construir la frecuencia relativa F1 es 9, ¿cierto? Sobre 27, que sería 0,33, ya 0,333, 0,333. Nuestro F2 sería 3 dividido en 27, que sería 0,111, 0,111. Tendríamos nuestro F3, que sería 4 esa 27, ¿cierto? Que sería 0,149, 0,149. Tendríamos nuestro F4, que sería 5 sobre 27, que sería 0,185, 0,185. Y tendríamos nuestro F5, ya que sería 6 dividido en 27, que sería 0,222, ¿ya? La suma de estas proporciones nos va a dar 1, ¿ya? 1.
Y la frecuencia relativa porcentual sería, ¿cierto?, de nuestro H1 sería de un 33,3%, nuestro H2 sería de un 11,1%, 11,1%, nuestro H3, nuestro tercer porcentaje sería 14,9%, 14,9%, nuestro H4 sería 18,5%, 18,5%, y nuestro H5 sería 22,2%, ¿ya? 22,2%. La suma que nos va a quedar va a ser de un 100%, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cierto? Interpretamos acá la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Entonces vemos que un 33,3% de los alumnos del colegio, ¿cierto?, que presentan signo visible con dieta presentan un signo visible de dieta severa. Ya un 33,3% de los alumnos del colegio Alcántara presenta un signo visible, ¿cierto?, de dieta severa. Luego un 11,1% de los alumnos del colegio Alcántara presenta el signo visible miedo a engordar, ¿ya? Un 14,9% de los alumnos del colegio Alcántara ya presenta el signo visible de hiperactividad. Un 18,5% de los alumnos del colegio Alcántara presenta el signo visible uso de laxantes y un 22,2% de los alumnos presenta, ¿cierto?, el signo visible uso de ropa holgada. Entonces, el más predominante, ¿cierto?, de todos es el 33,3%, o sea, el mayor porcentaje de los alumnos, ¿cierto?, que presentan síntomas de anorexia, y el signo visible más frecuente del síntoma de anorexia es la dieta severa, con un 33,3%, ¿ya? De esa forma, entonces, vamos identificando la interpretación. ¿Ya, chiquillos? Entonces, de la guía, alcanzamos a hacer uno más de la guía. El siguiente lo hacen ustedes. Ya, el siguiente lo hacen ustedes. Entonces, para poder, ¿cierto?, ayudarlos con el programa. La tabla la copiaron para poder, ¿cierto?, ahora ver lo del programa. Que veamos lo del programa R, que haya quedado bien instalado el programa. Ustedes me dicen cuando lo saque, le saque la pantalla de la pizarra para que veamos el programa R. Hasta ahí, teóricamente quedó claro cómo se construye la tabla de frecuencia para una variable cualitativa nominal y ordinal. ¿Se entendió? ¿O les repito alguna parte que no les haya quedado clara? ¿Mm? Chicos, ¿les fue quedando clara la tabla de frecuencia construida para una variable cualitativa nominal y para una ordinal? Ya, se entendió. Ya, perfecto. Entonces cualquiera, si alguien no me entendió, ¿cierto? Ustedes me dicen, profe, lo repite esta parte, no me quedó claro esta columna, ¿ya? Entonces ahí ustedes me van diciendo. Que a veces uno de repente habla y habla y habla, ¿cierto? Y ustedes me pueden encender su micrófono, me pueden hablar a través del chat, como gusten, ¿cierto? Si es que el micrófono no lo tienen malo, me hablan a través del chat. ¿Ya? Entonces vamos a ver ya ahora el R. Vamos a ver el R. Entonces,
Voy a dejar de compartirles la... Anotaron la tabla, ¿cierto? ¿Anotaron la tabla? ¿Fueron anotando la tabla, chiquillos? La tabla de la... que estaba en la pizarrita, la anotaron completa, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Voy a compartirles el R. ¿De qué forma se les quedó descargado el R? El R, ¿cierto? Cuando ya queda descargado completamente en el disco, ¿cierto? En su equipo, el R no aparece a veces en el escritorio, ¿ya? Entonces el R, ¿dónde se les aloja? Voy a compartirles mi escritorio ahora. Entonces, el R, ¿dónde se aloja? El R se aloja acá. En inicio, ya lo agrupa, ¿cierto? En la... Si no les apareciera aquí, ¿cierto? En inicio lo ordena por orden alfabético. ¿Les aparece la carpeta R? ¿Les aparece por casualidad esa carpeta? Tiene que aparecerles una carpeta R, ¿ya? En la carpeta R, chiquillos, debe aparecer ahí una R mayúscula en azul que muestra R y RTerm. A mí, ¿cierto? Como me lo descargaron soporte de la UCM, yo no lo descargué con el link de ustedes, ¿cierto? Pese a que vamos a llegar al mismo R-Commander, pero a mí me lo descargaron. Cuando yo pincho esta lista desplegable, aquí me aparecen varios Rs de varias versiones. A ustedes, cuando se les aparezca, acá va a desplegar RTerm y es una R sola. Una R, ¿cierto? La misma R que yo les estoy mostrando, pero sola. Entonces, ustedes tienen que pinchar la R propiamente tal, no la RTerm, sino que la R. ¿Ya? ¿Les apareció, chiquillo, algo así? ¿O les quedó en las descargas todavía? Si es que no les apareció aquí en el inicio, es que está en las descargas todavía. Entonces las descargas tienen que empezar a instalarlo. Ustedes se van a descargas, ¿cierto? Se van ahí a las descargas. Y en las descargas ustedes le tienen que colocar, hacerle doble clic a donde dice RUCA, le hacen doble clic y les comienza a instalar. Les preguntan por el idioma, les pregunta cuál es el idioma español y ustedes le tienen que colocar instalar, acepto. Le empieza a preguntar, ¿cierto?, sobre los comandos del R-Commander, si quieren agregarlos todos. Agreguen todo. Acepto, instalar, de acuerdo. Todo lo que les vaya preguntando, ustedes colóquenle de acuerdo, instalar, ¿cierto?, aceptar, pero primero les pregunta por el idioma. ¿En qué idioma lo quieren instalar? Y ahí ustedes, ¿cierto? Parece que por defecto aparece español. Entonces ahí ustedes le colocan español. ¿Les apareció eso, chiquillos, o no? Cuando lo descargaron. Voy a enchufar mi computador que se me está descargando. ¿Pudieron o no? ¿O no han instalado nada del R? ¿Mm? Chiquillos. ¿Sí? Ya. Ya, ahí en el idioma ya no importa, va a aparecer, en vez de analizar, va a colocar analiz, ¿cierto? Va a estar todos esos comandos pero se entiende el inglés con el español, así que no habría problema en eso. Eh,
Ahora, si lo quieres descargar de nuevo, ahí lo puedes descargar y luego le puedes colocar cuando ahí pida la actualización. Me parece que ahí cuando pincha de nuevo para actualizar, te cambia el idioma, te dice idioma y ahí le puedes colocar español. ¿Ya? Ya, entonces cuando ustedes lo descargan aparece en el inicio. Para que ustedes lo puedan colocar en la barra de tareas, chiquillos, en la barra de tareas, ustedes cuando quede alojado en inicio, cuando queda alojado acá en inicio, acá en el inicio para que no estén abriéndolo del inicio, se les pierda, ¿cierto? Que tengan que buscarlo. Ustedes pinchan, ¿cierto? Con el botón derecho donde sale el R solo, no el R term, sino que el R solo. Ustedes pinchan, ¿cierto? Con el botón derecho, le colocan más y ahí le colocan anclar. Yo ya lo tengo anclado, entonces por eso me dice desanclar. Entonces ahí a ustedes les va a aparecer anclar a la barra de tareas. Entonces ahí ustedes lo anclan a la barra de tareas y les va a quedar aquí abajito, ¿cierto? Donde tienen todas las tareas. Entonces ahí donde tienen, ¿cierto? Todos los programas que ustedes manejan, algunos, ¿cierto? Otros software, y ahí les va a aparecer el R, ¿cierto? Uno más de lo que ustedes manejan, ¿ya? Entonces ahí, cuando queda alojado en la barra de tareas, ustedes lo pinchan, ¿cierto? Y les va a aparecer la consola. Les va a aparecer esta consola. Y el R Commander, ¿cierto? Cuando se les aparezca, se les va a aparecer al tiro después de esta consola. En el caso mío, yo lo tengo que cargar cada vez. Entonces yo me tengo que ir a paquetes, tengo que irme a cargar paquete. Entonces si a alguno no le aparece al tiro, puede hacer lo mismo que hice yo. Paquetes, cargar paquetes y me dice que cargue cuál. Está ordenado por orden alfabético, entonces me voy donde dice R Commander. Entonces R Commander. ¿Cómo lo abrevia? El R lo abrevia como RCMDR. Abrevia el paquete de R Commander. RCMDR. Entonces yo lo pincho y le coloco OK. ¿Ya? Entonces ahí me va instalando, me lo va a cargar. Entonces ahí lo va a cargar. Hay que tenerle un poco de paciencia al R, ¿ya? Y ahí lo va a cargar, ¿ya? Entonces aparece, ¿cierto? Un fichero, editar, datos, estadísticos, gráficas, modelos, distribuciones, herramientas, ayuda, ¿ya? Entonces aparece acá, este programa es el que se tiene que descargar. Apareciendo lo que yo le estoy compartiendo por el escritorio, entonces ya tienen descargado el R Commander, lo que vamos a trabajar. Ya, entonces necesito saber, ¿cierto? Si pudieron, ¿les aparece lo que a mí me aparece en el programa o no? ¿O en qué parte van? ¿Sí? Ya. Entonces estaríamos, ¿cierto? Ok, muy bien. Para poder, ¿cierto? Empezar ya a comenzar a trabajarlo. Ya la próxima clase vamos a... este viernes es feriado. Entonces nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Ya el próximo miércoles vamos a comenzar primeramente viendo, ¿cierto? El programa R, cómo vamos a calcular una tabla de distribución de frecuencias para variables cualitativas ya en el R, ¿ya? Entonces, pero aprovechando 5 minutos más de clase que nos están quedando para el Teams, ¿ya? Por el Teams vamos a ver, ¿cierto? Que ustedes lo puedan realizar. Entonces, cargando el R, teniendo esto cargado, ¿cómo llamamos, ¿cierto? Un conjunto de datos. ¿Cómo llamamos un conjunto de datos? Lo tenemos que llamar, ¿cierto? A través de datos. Datos. Entonces, ustedes, ¿cierto? Les voy a compartir una base de datos que tengo de otro curso. Se las voy a compartir
inmediatamente en la plataforma una base de datos ya cualquiera, inferencia, activar edición. Se las voy a dejar una base de datos acá, archivo, vamos a agregar base datos 1, se va a llamar base datos 1, y nos vamos a seleccionar archivo, ya. Les voy a compartir una de que trabaje con construcción, base de datos 1 de ciertos alumnos. Subir, guardar cambios. Ahí está, en la plataforma virtual, bajo el video de la clase del viernes, les compartí una base de datos que dice base de datos 1. Esa base, ábranla, ya, descárguenla y la guardan. Ya, descárguenla y la guardan en el escritorio, la guardan en alguna carpeta. Guarden esa base para que la abramos desde el R, ¿ya? La abramos desde el R. Entonces acá yo los voy a esperar mientras ustedes la guardan. Cuando ya hayan guardado la base me dicen ok, profe, ¿ya? Entonces descárguenla y la guardan, esa base de datos, ¿ya? Para mostrarles cómo presenta el R. El R presenta las tablas de frecuencia para variables cualitativas, ¿ya? Contarles mientras que el R la próxima clase, cuando veamos las tablas de frecuencias para variables cuantitativas, contarles que el R no calcula para variables cuantitativas, ¿ya? Calcula solo para variables cualitativas, ¿ya? Entonces, la tabla para variable cuantitativa ya no la agrupa en rango, no la agrupa en intervalos, que lo vamos a ver, ¿cierto?, la próxima clase. Cuando, ¿cierto?, tenemos una tabla para datos, cómo la construimos para una variable, ¿cierto?, que es cuantitativa continua, y cuando es cuantitativa discreta, pero la discreta, ¿cierto?, tiene poca variabilidad, o sea, tiene una cantidad, ¿cierto?, entre el máximo y el mínimo no tan dispersa, ¿ya? Entonces ahí se trabaja para datos agrupados, ¿cierto?, cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas, y para datos no agrupados, ya que cuando trabajamos con variables cuantitativas discretas con poca variabilidad, ¿ya? Entonces, ¿pudieron descargarla, chiquillos? ¿La descargaron ya al Excel? ¿Lo guardaron? ¿Guardaron ese archivo? Ya. Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Abrimos el R, ¿cómo llaman? ¿Cómo importan ustedes la base? Nos vamos acá a datos, nos vamos a importar datos, y acá decimos que desde un archivo de Excel, ¿ya? Desde un archivo de Excel. Cuando nosotros pinchamos, ya nos dice introducir el nombre. Entonces, ese nombre lo podemos dejar por defecto, pero no debe ir espacio. Si ustedes le colocan otro nombre con espacio, no se los va a guardar. No les va a llevar donde está, ¿cierto?, donde está guardado. Entonces, ustedes ahí le colocan, lo pueden dejar con el mismo nombre o le pueden colocar datos 1, pero siempre considerando el espacio como un guión bajo. Ya le colocan guión bajo al espacio que ustedes le van a colocar. Yo lo voy a dejar por defecto con el nombre que tiene. Ya, ahí le colocamos aceptar. Cuando le colocamos aceptar y la reconoce, cierto, que no lleva espacio, nos va a indicar dónde tenemos alojada nuestra base en Excel.
Entonces ustedes pinchan donde ustedes la alojaron, en la carpeta donde la alojaron, ya en la carpeta de la clase a la mejor de inferencia, y le colocan abrir, ya ahí le colocan abrir. Entonces cuando se las lee, ya el R cuando se las lee, les manda el mensaje que leyó el conjunto de datos, aparece en el script acá dónde está alojado, ¿cierto? ¿Dónde quedó alojado? ¿En qué carpeta la tenían ustedes? ¿Ya? Y acá, ¿cierto? En la salida aparece lo mismo, ¿ya? Y acá en la salida va a mostrar los resultados que va a aparecer en nuestro conjunto de datos. ¿Dónde la podemos ver para creer que realmente la leyó el R, ¿cierto? Acá con letra azul, donde dice conjunto de datos, aparece con letra azul, ¿cierto? El nombre que ustedes le pusieron, que está activo. Entonces ahí si ustedes le colocaron datos 1, datos clase, ¿cierto? Base datos, lo que ustedes le hayan colocado va a estar acá con azul, el nombre. Entonces, ¿dónde ustedes se van a ver si es que realmente lo cargó? Si no le creen igual al R, se van acá a visualizar conjunto de datos donde aparece, ¿cierto? Una lupa, visualizar y aparece ahí el conjunto de datos, ¿ya? Entonces ahí aparecen las variables, ¿Alguien me habló? ¿No? Ya. Aparecen las variables acá, ya el sexo, la edad, la estatura, el peso, la ciudad de residencia y el número de hermanos que tienen, ¿cierto?, los alumnos. Esta base fue una base de 36 alumnos, ya que se les preguntó a un curso de estadística todas esas características, el sexo, la edad, la estatura, el peso, la ciudad de residencia y el número de hermanos, ¿ya? Entonces se les preguntó, ¿cierto? Todas esas características se les midió, se fue registrando y fue un total, ¿cierto?, de muestra de 36 alumnos. Entonces, por tanto, a esas variables, ¿cierto?, que están ahí, ¿cuál de estas variables ustedes se identifican como variables cualitativas? ¿Cuáles serían las variables cualitativas de esa base de datos, chiquillos? ¿Mm? ¿Cuál sería la base de datos? ¿Cuáles serían las variables cualitativas de ese conjunto de datos que aparecen ahí? De esas características que se les midieron. ¿Cuántas variables cualitativas se identifican? Nómbrenmelas. La ciudad de residencia y el sexo. Muy bien, ¿ya? Entonces, por tanto, la ciudad de residencia y el sexo, las dos, ¿qué tipo son? ¿Qué tipo de variables son? ¿Con qué escala? ¿Escala nominal o escala ordinal? ¿Importa el orden entre las categorías? Nominal, ¿cierto? No importa el orden entre las categorías, por tanto, ¿cierto? Son variables cualitativas nominales. Entonces, a las dos, ¿cierto? El R acá les va a hacer la tabla de distribución de frecuencias. Entonces nos vamos acá, ¿dónde la realiza el R? La tabla, ¿cierto? Que yo les voy a explicar que la tabla que entrega el R es bien fea, bien desordenada y bien incompleta. Entonces acá, ¿cierto? ¿Qué muestra? Nos vamos a ir acá a estadísticos, nos vamos a ir a resúmenes, estadísticos, resúmenes y nos vamos a distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias. Entonces el R, ¿qué es lo que hace? Como la base de datos que nosotros tenemos está con carácter, la variable ciudad de residencia ya está con carácter, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? Es como que nos da un salvavidas acá, el R. Cuando la variable la tenemos nosotros con carácter, en este caso el sexo lo tenemos como M y H, ¿cierto? O como M y F, masculino, femenino, y dejamos la ciudad de residencia con palabras también, ¿cierto? Talca, Santiago, no le colocamos números. Entonces cuando uno le codifica una variable cualitativa con números,
entonces el R la toma como variable cuantitativa. Entonces ahí hay que explicarle, que eso vamos a hacer el miércoles que viene, cuando nosotros tenemos que entrar, ¿cierto? Tenemos una variable, una base de datos donde tenemos ahí variables que son numéricas, pero en sí no son numéricas, sino que los números identifican una categoría. Sigue siendo cualitativa, pero en vez de digitarla, ¿cierto? Con palabras, que en este caso, como esta base de datos presentada de hoy día, aparece con números. Pero esos números indican una categoría. Es como que el sexo estuviera con 1 y 2. Entonces 1 representara el M y el 2 representara el F, ¿ya? Pero eso hay que indicárselo después al R. Cuando no, cuando cierto uno la tiene con puros números, indicando que los números son categorías, en el Excel, el R acá no aparece ninguna variable y les va a aparecer la tabla de frecuencias con blanco. Entonces aquí cuando ustedes pinchen estadísticos, resúmenes, distribución de frecuencia, aquí no va a aparecer en negrito, sino que les va a aparecer en blanco. Como que no les va a calcular una tabla de frecuencia para una cuantitativa. Indica él, entiende, el R entiende que es cuantitativa, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto? Lo teníamos listo, que en sí está con carácter, entonces el R las reconoció. Entonces nosotros marcamos las dos, pues dice seleccione uno más. Entonces seleccionamos, ¿cierto? Las dos. Calculamos la tabla para las dos variables y le colocamos aceptar, ¿ya? Cuando colocamos aceptar, ¿cierto? Nos entrega primero, acá nos entregó la cantidad para la ciudad de residencia y en la cantidad donde dice counts, ahí aparece en la salida, ¿cierto? Los resultados para la frecuencia absoluta, ¿ya? Para la frecuencia absoluta de esa variable. Entonces dice que hay un alumno de Chillán, uno de Curicó, uno de Iquique, 3 alumnos de Linares, un alumno de Melipilla, un alumno de Puerto Ibáñez, un alumno de Puerto Montt, 4 alumnos de Rancagua, un alumno de San Felipe, 2 alumnos de San Fernando, un alumno de San Javier, 10 alumnos de Santiago y 9 alumnos de Talca. Y acá en los porcentajes, ¿cierto? Muestra la frecuencia relativa porcentual. O sea, no muestra la relativa, no muestra la proporción, sino que muestra inmediatamente, ¿cierto? La H, que nosotros le colocamos la frecuencia relativa porcentual. Inmediatamente muestra el porcentaje, pero no la ordena de la forma en que yo se las presenté, ¿cierto? Ordenadamente. Él coloca de esta forma los resultados, todos disparados, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que ordenarla y se va ordenando de acuerdo a la parte teórica como yo se las enseñé. ¿Ya, chiquillos? Mientras, ¿cierto? Y abajo también muestra, si nosotros seguimos bajando en la salida, muestra para el sexo. 16 alumnos son de sexo femenino, 20 alumnos son de sexo masculino, correspondiente a la frecuencia relativa porcentual, ¿cierto? Al porcentaje, 44,4% de los alumnos son de sexo femenino y un 55,6% de los alumnos son de sexo masculino, ¿ya? Entonces de esa forma, ¿cierto? La va entregando el R para que ustedes más o menos se hagan una idea, ¿ya? ¿Por qué se les presenta primero la parte teórica? Porque la parte práctica del R, ¿cierto? Entrega muy desordenado para las tablas de frecuencia, ¿ya? Es muy desordenado. Entonces, te perdiste de la distribución, cómo se calcula la distribución de frecuencias en el R, ¿ya? Pero tranquilo porque quedó acá en el video, ¿ya? Quedó acá la clase en el video, quedó guardada, va a quedar alojada. Yo se las voy a subir en el link de YouTube, ¿ya? Y va a quedar acá para que puedan practicarlo, ¿ya, chiquillos? Así que mientras estamos pasados, ¿qué te pasó? ¿Qué les pasó? ¿Por qué un error? ¿Qué te pasó, José? Ah, no, es que tienes que marcar con el control. Cuando tú marcas las dos, cuando le pides las dos, te vas a estadísticos, ¿cierto? Resúmenes, distribución de frecuencias. Entonces ahí marca una, ¿cierto? Y con el shift,
con la flechita o con el control, marcando el control de tu teclado. El control de tu teclado marca la siguiente. Y así marcas todas, ¿ya? Si no con la flecha y con la flecha hacia abajo, también las marcas las dos, ¿ya? O con el control también, marcando una y apretando el control, puedes marcar, ¿cierto?, la siguiente y la siguiente si hubiesen, ¿cierto?, más, ¿ya? ¿Te resultó ahora, José? Ya. Entonces ahí cuando le colocan aceptar, inmediatamente les va a volver a arrojar en salida todos los resultados, ¿ya? Entonces, de esa forma, la clase, ¿cierto?, por Teams, vamos a quedar hasta hoy día para no pasarnos en los 60 minutos indicados por rectoría. Estamos pasados, nos pasamos unos minutitos más, ¿cierto?, indicado por vicerrectoría académica. Pero aquí, cualquier duda, yo voy a quedar acá hasta las 12:55 en el chat, ¿ya? Entonces, ustedes, a medida que vayan practicando, que vayan haciendo los ejercicios, me van preguntando. Y yo voy a quedar acá hasta las 12:55 en el chat, ¿ya? Pero por Teams quedamos hasta hoy día. Nos vemos el miércoles que viene a las 10:50 horas. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao. Chao, profesora. Chao, señorita, que esté bien. Cuídese. Ya, ustedes también, chicos.